Saludos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy dándole continuación al tema que hemos estado trabajando, límites de una función, y hoy nos vamos con el tema 2, que son las propiedades de los límites, que se encuentran en la página 59 del libro de Larson. Veamos algunas definiciones de funciones algebraicas: las polinómicas, radicales y racionales. Una función polinomial es una función de la forma f de x igual a toda esa expresión que vemos aquí, donde n es un entero no negativo. Esta n que está acá es un entero no negativo que representa el grado del polinomio. Las constantes a sub i, refiriéndose a sub n, a sub n menos 1 y así sucesivamente, son coeficientes, y hay que destacar que a sub n es el coeficiente dominante, es decir, el coeficiente del término de mayor grado en el polinomio, y a sub 0 es el término independiente, que sería nuestro término final o el término que no contiene la variable del polinomio. Un ejemplo, y vemos sea la función polinomial f de x igual a 5x cuadrada más 3x menos 6, donde n es igual a 2. Aquí vemos nuestro n, que es 2, o sea, representando el grado del polinomio. Las constantes a sub i, que son los números 5, 3, 6, son los coeficientes del polinomio. A sub n, como ya dijimos, representa el número 5, porque representa el término dominante. Y a sub 0 es igual a 6, que representa el término independiente. Continuamos viendo lo que es una función racional, y esta decimos que es la que se puede expresar como el cociente de dos polinomios. Entonces vemos esta expresión que está aquí, donde decimos que f de x es mi función y es igual a el polinomio p de x sobre el polinomio q de x, destacando siempre y tomando en cuenta que q de x debe ser diferente de 0. Veamos un ejemplo sobre una función polinomial racional. Entonces tenemos aquí la función racional, que es f de x igual a 5x cuadrado más 3x menos 6 sobre 7x menos 3. Una observación: el límite de una función puede evaluarse por sustitución directa si el límite de la función es igual al valor numérico de la función evaluada en c. Veamos esto de una forma matemática. Lo que estamos diciendo es que si el límite de una función f de x cuando x tiende a c es igual a f de c, es decir, a la función evaluada en c, podemos hallar el límite de esa función de manera directa, sustituyendo a c por la variable x, y con eso nosotros conseguiríamos el límite de la función. Destacar que siempre debe cumplirse esta condición para que eso sea posible. Ya en los ejercicios siguientes veremos cuándo es posible y cuándo no. Vemos ahora el teorema 1.1, el cual vamos a aplicar sin demostración, algunos límites básicos, y entonces dice que si b y c son números reales y n es un entero positivo, entonces el límite de b cuando x tiende a c es igual a b. En nuestro segundo ejemplo tenemos que el límite de x cuando x tiende a c es igual a c, y en el tercero que el límite de x a la n cuando x tiende a c es igual a c elevado a la n. Vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar cada uno de estos casos. En el caso número 1 tenemos el límite de 5 cuando x tiende a 4 es igual a 15. Observando el caso número 1 vemos que el límite de b cuando x tiende a c es igual a b, o sea, el límite de una constante cuando x tiende a c es igual a ella misma, a la misma constante. Por tanto, en nuestro ejercicio nuestro resultado debe ser 5. En el segundo caso, el límite de x cuando x tiende a negativo 2, conforme a nuestra segunda parte que tenemos aquí, tenemos que el límite de x de una variable cuando esa variable tiende a c es igual a c. Pues entonces en nuestro ejercicio nuestro resultado debe ser negativo 2. Y en nuestro tercer caso, que tenemos que el límite de una
función de una potencia, y en nuestro caso vemos que el límite de x a la 3 cuando x tiende a 2, conforme a nuestro tercer caso, vemos entonces que el límite de x a la n cuando x tiende a c es igual a c a la n, o sea que va a ser igual al valor al que tiende la constante elevado al exponente n. Por tanto, nuestro resultado sería 2 al cubo o 2 a la 3. Ya sabemos que ese resultado hay que resolverlo, lo cual lo vamos a hacer en este caso. Vamos a ver lo que son las propiedades de los límites, ya entrando, habiendo definido la parte anterior. Y tenemos aquí que si d y c son números reales y n es un entero positivo, y además f y g son funciones con los límites siguientes, o sea que si el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L, y el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a k, entonces podemos ver estas propiedades que están aquí. Tenemos estas 5 propiedades que vamos a estar trabajando. La primera propiedad, llamada el múltiplo escalar, establece que el límite de un escalar multiplicado por una función cuando x tiende a c es igual al escalar multiplicado por el límite de la función. En la segunda propiedad es de la suma o diferencia, y esta establece que el límite de la suma o diferencia de dos funciones, f de x y g de x, cuando x tiende a c, sería igual a la suma o la diferencia de los límites de las funciones. Para nuestra tercera propiedad, que es la propiedad del producto, establece que el límite del producto de dos funciones cuando x tiende a c es igual al producto de los límites. La cuarta, que es la del cociente, establece que el límite del cociente de dos funciones cuando x tiende a c es igual al cociente de los límites de las funciones. En este caso, siempre hay que tener en cuenta que k o el denominador sea diferente de 0. Y la quinta propiedad, que es la de la potencia, establece que el límite de una función elevada a un exponente n cuando x tiende a c es igual al límite de la función elevada al exponente n. Verificaremos todas estas propiedades en los siguientes ejercicios. Aplica las propiedades de los límites para resolver los siguientes ejercicios. 1. Sea f de x 4x cuadrado más 3 y g de x igual a 2x más 4, dos funciones, donde b es igual a negativo 5, c es igual a 2, que son escalares. Y vamos a trabajar con la primera propiedad, el múltiplo escalar, que tiene esta expresión, donde dice que el límite de b por f de x cuando x tiende a c es igual a b por L. Es decir, que el límite de un escalar multiplicado por una función f de x cuando x tiende a c es igual al escalar multiplicado por el límite de la función. En nuestro primer paso procedemos a sustituir las variables que tenemos por sus valores. B es sustituida por negativo 5, que dejemos aquí. C es sustituido por 2. F de x es sustituido por 4x cuadrado más 3, que es su expresión algebraica. De la misma forma se hace de este lado, b por negativo 5 y L será sustituido al final por el límite de la función. Como lo que queremos probar es que el escalar multiplicado por el límite de la función, entonces cambiamos a L por el límite de la función, lo cual vamos a resolver. En nuestro segundo paso, entonces, ya tenemos resolviendo la parte que está aquí en el corchete. Negativo 5 por 4 es igual a negativo 20, x al cuadrado, y negativo 5 por 3 es igual a negativo 15. Debemos hacer esta parte primero porque lo que queremos es buscar el límite de esta función, pero primero debemos realizar la multiplicación del escalar por la función. Sin embargo, entonces aquí tomamos el escalar, lo sacamos fuera de la expresión y entonces hallamos el límite de eso. En nuestro tercer paso, entonces vamos a hallar el límite. Como vamos a hallar el límite de manera directa, no escribimos en este paso el límite cuando x tiende a 2, sino que cambiamos a x por 2
y en cada lugar donde está x. Lo hacemos en ambos lados. El tercer paso entonces tendríamos negativo 20 por 2 al cuadrado, que es 4, menos 5, y negativo 5 por 2 al cuadrado, que es 4. En este paso resolvimos las potencias. En el siguiente paso vamos a resolver las multiplicaciones. Bueno, negativo 20 por 4 es negativo 80 menos 15, y del otro lado 4 por 4 16. Realizando la suma, negativo 80 menos 15 es igual a negativo 95, y 16 más 3 es igual a 19. Para que finalmente entonces obtenemos que negativo 95 es igual a negativo 5 por 19, que es igual a negativo 95, y con eso hemos verificado que se cumple que el límite de una función, de un escalar por una función, es igual al escalar multiplicado por el límite de la función. Ahí está.